Lectura comentada de la Biblia. Mateo capítulo 4 al capítulo 6. La tentación, prueba de la naturaleza humana perfecta de Jesús. El Evangelio del Reino. Una de las cosas importantes que no debemos perder de vista cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo es que este se constituye como una introducción a la cristología, porque de alguna forma nos está dando a conocer cosas que para el nuevo lector serán nuevas y reveladoras acerca de la persona de Cristo y de su obra. Uno de los ataques continuos durante los primeros siglos respecto a la persona de Cristo era establecer la duda acerca de que Jesús fuera el verdadero Dios. A esta afirmación y enseñanza de grupos heréticos se le llamaba de diferentes maneras dependiendo del aspecto que recalcaban. Por ejemplo, estaba el ebionismo, que era una negación monoteísta judía de la deidad de Cristo. Sostenía que en el bautismo de Jesús, el Cristo descendió sobre él en forma de paloma. Cerca del final de la vida de Jesús, Cristo lo dejó, es decir, a Jesús. También estaba el adopcionismo, que decía que Dios le dio el Espíritu Santo al hombre común llamado Jesús de Nazaret en su bautismo y que lo adoptó como su hijo. Así entonces, elevando a la filiación divina a Jesús, este realizó obras sobrenaturales. Y también tenemos la más popular doctrina respecto a esto y que perdura hasta nuestros días, el arrianismo, que es la doctrina que adoptaron los falsos testigos de Jehová, que al enfatizar la unicidad y la trascendencia de Dios, niegan entonces la plena deidad de Cristo, pero dicen que es la primera y más elevada criatura de Dios. Así que Arrio, su autor, concluyó que el Hijo es en esencia diferente del Padre. Lo que estaremos viendo en los Evangelios es precisamente todo lo contrario. En ellos hay prueba de que la persona de Cristo es Dios verdaderamente y que también fue un humano verdaderamente, y ninguno de sus dos naturalezas se afectan entre sí. Están estas divididas claramente, y cuando tú veas los aspectos humanos en la narración de la vida de Jesús, es por causa de su naturaleza humana, real y verdadera. Y cuando veas el aspecto divino, es por causa de su naturaleza divina, real y verdadera. Pero ninguna de estas naturalezas se afectan entre sí, de manera que no tenemos en Cristo a un superhombre, sino a un hombre verdadero con todas las limitaciones humanas. Y tampoco tenemos en Jesús a un semidios, con cualidades y poderes divinos pero limitados. Cristo es verdadero Dios y con todo el poder y perfecciones de la deidad. Después de haber nacido milagrosamente por el Espíritu Santo y crecido, Mateo presenta a Jesús siendo bautizado y declarado públicamente por el Padre que Él era el Hijo amado, es decir, de la misma esencia, y el Espíritu lo llevó para ser tentado, y ahí después de 40 días tuvo hambre. Tuvo la debilidad física de todo ser humano y por ello el diablo quiso aprovechar esta condición al tentarle. Y sabemos cuál fue el resultado. Pero es importante recalcar que Cristo no fue librado de esta necesidad humana porque Él es verdadero Dios. Después de esto, durante el inicio de su ministerio y después de elegir a algunos de sus discípulos, comenzó a predicar el Evangelio del Reino y luego fue al monte y dictó las leyes de ese reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Para algunos existe una diferencia entre los términos reino de los cielos y reino de Dios. Mateo utiliza el término reino de los cielos y es el único que la usa, mientras que los otros evangelistas usan de manera indistinta los dos términos. Incluso en aquellos pasajes donde Mateo usa reino de los cielos, en los pasajes paralelos de los otros evangelios usan la frase reino de Dios. Una cosa es verdad, Dios reina y no se limita a su dominio solamente a un lugar. El hecho de que haya cosas y personas que en este mundo no hacen su voluntad
no se refiere a la ausencia o debilidad de Dios en reinar, sino que es parte del juicio de un rey justo, llevando a cabo este juicio sobre la depravación del hombre y sus acciones, mediante sus mismos medios. Pero cuando habla del Evangelio del Reino, está hablando de lo que son las buenas nuevas de una vida nueva en Cristo, con prácticas nuevas y formas diferentes a las de este mundo. Así que podríamos decir que el Evangelio del Reino es la manera en que Dios en el cielo o en la tierra manifiesta su vida, su voluntad y su carácter. Por ello, en el capítulo 5 y 6, lo que llamamos las bienaventuranzas, no están hablando de principios o consejos morales para personas buenas o para otra dispensación de tiempo. De lo que está hablando es precisamente de las leyes del reino de Dios para aquellos que han nacido de nuevo mediante el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Los cristianos entonces somos capaces en el poder y la sumisión a nuestro Rey y nuestro Señor de ir formándonos respecto a estas leyes y vivir bajo el dominio de nuestro Rey en su reino.